¿Está listo para escuchar la palabra del Señor en el día de hoy? Qué bueno. Qué bueno. Así que ya saben, creo que el título de mi segunda sesión es engañoso, pero habla un poquito acerca del futuro. Por muchos años yo he enseñado del futuro de la iglesia y la iglesia del futuro. El futuro de la iglesia y la iglesia del futuro. Y creo que para hacer una simple síntesis de la iglesia del futuro, quiero que sepa que el futuro de la iglesia está asegurado porque es la iglesia de Jesucristo, así que no tiene por qué preocuparse, amén. La iglesia de Jesús ha estado antes, está ahora y estará por siempre hasta que Cristo venga por ella. ¿Cuántos dicen amén? Pero creo que las iglesias más exitosas son aquellas que han sido capaces no tan solo de cumplir la gran comisión y el gran mandamiento, sino que han sido capaces de tener una gran colaboración. Eso significa invitar incluso pastores mexicanos o argentinos a hablar a su vida, porque Dios está haciendo algo a nuestro alrededor. Una de las cosas que tenemos que aprender es a interpretar los tiempos. Las iglesias más efectivas son aquellas que no solamente hablan en contra de la cultura, tampoco son las iglesias que simplemente se esconden en sus templos porque no saben cómo lidiar con la cultura. Las iglesias más efectivas a lo largo de todo el mundo y a lo largo de la historia son aquellas que se han parado firme delante de la cultura del mundo y han proclamado el evangelio sin miedo alguno. Yo sé que ayer hablaba un poco negativo de lo que estaba pasando allá en el mundo, que más de 3.500 iglesias se están cerrando todos los años en los Estados Unidos, incluyendo aquí en la isla de Puerto Rico. Pero lo que quise dejar para el día de hoy es que hay un movimiento de iglesias que se están plantando. Hay más de 3.200 iglesias que se plantan todos los años en este país. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ¿sabe qué? Tenemos un déficit porque necesitaríamos plantar casi 4.000 iglesias para poder alcanzar el crecimiento global que estamos experimentando. Y yo creo que las catacumbas tienen un rol sumamente importante para cerrar ese gap. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy convencido que a lo largo de estos días de aquí van a sacar nuevos pastores, nuevos ministros, personas van a ser llamadas y van a ser confirmadas en su llamado. Y una de las cosas que más me intriga acerca de este impulso, y me alegra haber sido capaz de claramente definir delante de alguien que sabe realmente de la materia qué es impulso, más velocidad. Yo creo que una de las cosas más importantes es mantener el momentum, mantener esa velocidad, seguir haciendo lo que el Señor nos ha hecho responsable, que es nuestro llamado. Y yo quiero hablar acerca de lo que se llama sweet spot. Diga conmigo sweet spot. Y ¿saben qué? Cuando traté de traducir la palabra sweet spot, es difícil de describir. Sweet spot es un lugar, es un momento, es algo especial que voy a tratar de explicar solamente en unos momentos. Pero la palabra que va a impulsar este movimiento está en Efesios capítulo 2, versículos 10, que dice que somos la hechura de Dios. Diga conmigo, hechura de Dios. Usted es la obra maestra de Dios. Y ayer hablábamos del llamado general que tenemos como iglesia. Hemos sido llamados a ser discípulos y a ser discípulos. ¿Está de acuerdo conmigo? Es un llamado muy general que hemos sido llamados todas las iglesias dentro de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, es poder tener nuestra identidad en Cristo, saber quiénes somos en Él. Pero hoy quiero hacer algo especial. Posiblemente de las 3 sesiones, esta sea la más importante para usted. Y tiene que ver con la segunda pregunta que quiero que contestamos. La primera fue la que hicimos anoche, ¿quién somos? Pero la segunda pregunta que quiero hacerles es ¿qué hemos sido llamados a hacer? Y ya no estoy hablando a nivel general, estoy hablando de usted en manera particular. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a algo especial, particular, diferente. ¿Cuántos creen eso? La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura de Dios. Eso nos habla de quiénes somos. Pero sigue diciendo en Efesios 2:10, la segunda parte, dice, creados ¿en quién? En Cristo Jesús para hacer buenas obras. Diga conmigo, buenas obras.
Cada uno de nosotros hemos sido llamados para hacer algo en particular, algo único y especial. Y es por eso que necesitamos saber, tener una claridad absoluta de cuál es la buena obra que Dios nos ha llamado a hacer. Y esa obra es especial, es única. Y yo creo que las personas que tienen la claridad en saber qué el Señor les ha llamado a hacer son las personas más felices del mundo. Tienen claridad en sus pensamientos, se levantan cada día con una energía nueva, con un entusiasmo único, porque saben que el momento más importante de su vida es cuando nacieron, y el segundo momento más importante de su vida es cuando tienen la certeza de saber cuál es la razón que el Señor los puso aquí en la tierra. Ninguno de nosotros vamos a poder vivir la vida plena que el Señor nos ha mandado a vivir y a experimentar hasta que no tengamos la seguridad personal de por qué el Señor nos puso aquí. Yo no me imagino levantarme cada día de la semana sin saber con claridad que el Señor me ha llamado a hacer. ¿Por qué estoy aquí? Y eso se llama el sweet spot. Diga conmigo el sweet spot. Mire, ¿cuántos de ustedes les gusta el soccer? En lo que se juega con el pie, ¿ven? 4 de ustedes. Es por esa razón que cuando jugamos al soccer recreativamente en Jacksonville, muchos puertorriqueños entran con un bat de béisbol a la cancha y le decimos, aquí no. By the way, Argentina en los últimos años salió campeón de Sudamérica, campeón de Europa y campeón del mundo después de 36 años. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 36 años esperando por ese momento, 36 años. Ese día ni fui a la iglesia. No fui a la iglesia. Le contaba a los pastores que nosotros tenemos múltiples servicios y me estaba vistiendo, íbamos ganando 1-0, me puse un zapato, digo voy a ir al segundo culto. Ganábamos 2-0 y me puse el otro zapato, digo ya voy en camino. Francia empató, me saqué un zapato. Hizo 2-2, me saqué el otro. Fuimos a tiempo extendido, intercedí. Estoy acá, estaría deprimido. Pero ¿sabe qué? El sweet spot es cuando Leo Messi, el mejor jugador del mundo, by the way, toma la pelota en el ángulo grande de la área y empieza a correr de manera transversal. Usted ya sabe que va a ser gol. Lo único que no sabe exactamente dónde va a entrar la pelota. Usted sabe, ¿no? Cuando empieza a agarrar la pelota y se empieza a perfilar. Me emociono. Ese es el sweet spot. Todos los defensores saben que tienen que tratar de evitar que Leo Messi agarre el balón a cierta velocidad, cruzando de manera transversal, acercándose a 35 metros del arco, porque sabe que es letal. Ese es el sweet spot de Leo Messi. Hoy es sábado, ¿verdad? En unas horas, posiblemente en 15 minutos, el sweet spot de mi suegro Alfredo es cuando le dan 5 kilos de carne argentina para hacer a la parrilla para comer hoy al mediodía. Usted le da 5 kilos de carne y le da una parrilla ardiente y ese es el sweet spot. Es un culto a la carne. Y tal vez no entiendan mucho de carne argentina ni tampoco de soccer, tal vez tenga que explicárselo de esta manera. Esto sí lo conocen, ¿no? Y yo no sé mucho de eso, pero el sweet spot es la posición, y perdón por la postura y todo eso, ¿no? Me imagino que hay que tener las piernas flexibles, los ojos bien abiertos, ¿me sigue? Los codos en alguna posición, la espalda recta. Pero imagínense, no sé, a Correa, cuando tiene las bases llenas. Team Rubio, ¿cuántos dicen amén? Y usted sabe que el nivel de enfoque, de preparación, está en su sweet spot. Diga conmigo, sweet spot. Está listo porque las bases están llenas. Ha nacido para ese momento.
Y sabe que cada uno de nosotros tenemos un sweet spot en la vida. Sabemos que el Señor nos ha puesto en esta vida para hacer la diferencia, para hacer una buena obra, para darle en la cabeza al diablo mismo con el bate. ¿Cuántos dicen amén? Why not? Pero para hit un home run que transforme las vidas de las personas. Mi hermano, cada uno de nosotros tenemos un sweet spot. Posiblemente para usted sea cocinar el mejor arroz con gandules que Ponce ha podido percibir y saborear. Algunos de ustedes es enseñarnos en los salones de clases. Algunos de ustedes es trabajando en un lugar, en una enfermería. Algunos de ustedes es transformándose en un grupo de plantación de iglesia donde va a saturar un lugar de la ciudad con el evangelio de Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos un sweet spot. ¿Sabe que cuando nosotros encontramos ese lugar, ese punto increíble de nuestras vidas, que sabemos que hemos sido creados para ese momento, el impulso no se va? Empezamos a tener claridad en nuestra mente, nuestras prioridades se organizan rápidamente. Las personas que saben por qué el Señor nos ha puesto en este tiempo de la historia no dudan en levantarse cada mañana. ¿Saben que la razón que Jesús los ha llamado no es para tener un mejor trabajo? ¿Saben que la razón por la cual Jesús lo ha puesto en esta isla, en este tiempo de la historia, no es simplemente para tener más educación, para comprar cosas que no necesita con dinero que no tiene, para impresionar a personas que ni siquiera saben que usted existe? Las personas que sabemos a qué hemos sido llamados, estamos listos para batear todo el tiempo. ¿Saben que todos terminan en algún lado en la vida? Todos. Pero no todas las personas lo hacen intencionalmente. Todos nosotros vamos a llegar a un lugar en nuestras vidas, pero muy pocas personas son aquellas que llegan de manera intencional a un destino. Pero las personas que tienen claridad en su visión, en su misión, y a que el Señor los ha llamado, tienen una claridad increíble. Son indistraíbles. No pierden el impulso, simplemente lo generan. No se distraen con lo que el mundo está pasando. Somos una iglesia post-cristianismo, somos una iglesia post-pandemia, pero a las personas que están enfocados en la misión de Cristo, eso no los distrae, lo hace más fuerte. ¿Sabe que la pandemia no cambió todo? Simplemente reveló algo, el estado de la iglesia. Que la gran mayoría de la iglesia siguen sentados en la mesa del medio, en la silla del medio, sin saber la razón por la cual el Señor ha dado su vida por ellos. Las personas que tienen claridad saben lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 18. Donde no hay visión, donde no hay sweet spot, donde no sabemos tener enfoque, el pueblo se extravía. Una de las cosas que no conté anoche es en esas sillas. No en la silla de Josué, tampoco en la silla que representa la religiosidad. La primera es la rectitud, la segunda la religiosidad, la tercera es la rebeldía. El libro de los Jueces dice que las personas hacían lo mejor que les parecía. ¿Sabe que cuando no tenemos claridad en nuestra visión, cuando no sabemos quién Cristo es en nuestras vidas y la razón por la cual dio su vida por nosotros, nos va a pasar lo que le pasó al libro de los Jueces? Por 350 años la gente hacía lo que le parecía. ¿Sabe qué pasa cuando uno no tiene claridad personal del llamado de Dios para su vida? Hacemos lo que podemos. Solamente lo que podemos. Donde no hay visión en sus finanzas, hay ruina. Cuando tenemos una visión para nuestro matrimonio, hay ruina. Cuando no tenemos una visión para la iglesia, hay ruina. Cuando no tenemos una visión personal, cuando no sabemos por qué el Señor nos ha puesto con nuestro esposo, nuestra esposa, a criar a nuestros hijos, las familias hacen lo que pueden.
¿Sabe que Jesús sabía muy bien la misión que Jesús le había encomendado, que el Padre le había encomendado? La Biblia dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre no sabe que vino. El Hijo del Hombre está caminando sin sentido en la tierra. No, dice, porque el Hijo del Hombre vino ¿para qué? Para buscar y a salvar lo que se había perdido. Mi hermano, si usted no sabe cuál es nuestra misión como iglesia, no es entretener a las personas. Creo que la gran mayoría de las iglesias que conocemos, tienen el enfoque tan dentro de la iglesia, entreteniendo a las personas de la iglesia cuando el mundo allá afuera se está perdiendo. Y gastamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos siguiendo entreteniendo a las personas que ya son salvas. ¿Sabe que el Señor nos invita a su misión? Muchas personas piensan que la iglesia es como un crucero caribeño. Todos hablamos el mismo lenguaje, usamos el mismo uniforme, conocemos las mismas canciones. Pero el Señor nos ha invitado a un barco de rescate, donde tenemos que entrar en ciudades donde nadie quiere entrar, saturar con el evangelio a áreas de nuestras islas y nuestro continente que nadie está dispuesto a ir. Si el dinero no fuese un problema, ¿a qué dedicaría el resto de su vida? Si no somos capaces de contestar esa pregunta, quiere decir que no hemos escuchado claramente la voz del Señor. ¿Sabe que la voz del Señor la podemos escuchar de distintas maneras? De maneras audibles, como Moisés. ¿Sabe que Moisés escuchó de manera audible la voz de Dios? Yo no sé qué usted haría, pero si yo escucho que me dicen Walter Angélica, yo me pego un susto. Y yo no sé si usted ha escuchado la voz audible del Señor, pero muchos de nosotros hemos sentido la convicción personal de que Dios nos ha hablado. Nosotros sabemos que Dios nos dijo. Y si usted no tiene esa claridad, esa convicción, no significa que Dios no habla, significa que usted no está escuchando ni prestando atención. Dios habla a través de las circunstancias, habla a través de la palabra, habla a través de las pruebas. Dios habla a través de un burro si es necesario. Hay personas que escuchan la voz de Dios en sueños. ¿Cuántos de ustedes les gusta dormir? Yo cuando me voy a dormir le digo, Señor, háblame como a José, Señor. Hay personas que escuchan la voz de Dios a través de una carga, como la de Nehemías, como nuestro pastor nos decía. Él sintió una carga en el corazón. Él sabía que había una necesidad que tenía que suplir. Y fue a través del liderazgo y la voz y la pasión y el enfoque y la claridad de Nehemías que dice la palabra del Señor, que se puso a llorar, que se sentó a gemir y se arrodilló a orar. Porque Dios le había hablado a través de una carga. Y la gran mayoría de las veces el Señor habla a través de una carga. ¿Sabe que cuando el Señor le hace ver una cosa dentro de su iglesia y fuera en su comunidad? No es para que usted moleste al pastor y le diga, pastor, tendría que hacer eso. No. Si usted no está dispuesto a ponerle tiempo, esfuerzo y dinero, esa no es la carga de su pastor, esa es la carga que el Señor le está poniendo a usted. Independientemente de cómo escuchamos la voz de Dios, si es de una manera audible, si es una manera de sueño, si es a través de una carga, como Nehemías. Todos, diga conmigo todos, pasamos por el mismo proceso. ¿Sabe que Pablo, la historia de Pablo, en estos 20 minutos que me quedan, de cheating? ¿Sabe que Pablo estaba en un buen momento? Acababa de plantar una iglesia en Éfeso. Es como haber plantado una iglesia en la isla de Puerto Rico. Realmente, como le decía ayer, realmente la gente necesita a Jesús en una isla tan preciosa como esta. En mi pueblo necesitan a Jesús porque no es tan lindo como este lugar. Pero Pablo había plantado una iglesia en Éfeso y estaba floreciendo. Dios
lo estaba bendiciendo, pero el Espíritu Santo de Dios lo movió. Cambió sus planes. Y yo oro en el nombre de Jesús que el Señor sacuda su vida este fin de semana. Que Dios incomode sus planes. Donde pone un poquitito de Jesús dentro de los planes que usted tiene. Espero que el Señor pueda blanquear esa mesa y poner a Jesús como el centro de los planes que tenga para usted, para su familia, para su ministerio y para las cosas que ha planeado para el 2023. Pablo le estaba pasando bien, pero tuvo un momento que yo llamo de Oyenuma. Un momento que sabía que Dios estaba moviéndolo a hacer algo distinto que no eran sus planes. Y en Hechos capítulo 20, versículo 22, Pablo es llamado a algo nuevo, a algo distinto, a un nuevo desafío. Como usted hoy, en esta mañana. Y dice la palabra, ahora voy a Jerusalén, llevado ¿por quién? Por el Espíritu. Pero no sé lo que allá me espera, a no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades. De que me esperan cárceles y tribulaciones. Pero eso a mí, que dice Pablo, no me importa y no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor con tal de que pueda, dígalo conmigo, terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me ha encomendado, de hablar el evangelio de la gracia de Dios. Mi hermano, independientemente de cómo el Señor le esté hablando en este día, yo puedo asegurarle que cuando el Señor nos propulsa a sus planes para su gloria, vamos a experimentar estas 4 cosas. Número 1, vamos a ser movidos por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 20, versículo 22 dice, ahora voy a Jerusalén, llevado ¿por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Sabe que cuando empezamos a movernos con el Señor es una especie de bicicleta? Es algo que el Señor empieza a revelarnos en nuestra vida. Empezamos a tener un nivel de equilibrio y de incertidumbre. Lo segundo que vamos a experimentar cuando el Señor los llame a plantar una nueva iglesia, a comenzar un nuevo ministerio. Priorizar nuevamente sus finanzas, empezar a separar una ofrenda especial para la próxima plantación de iglesia. ¿Sabe que las iglesias que están plantando iglesias ya no son megas iglesias? Son iglesias que tienen 1, 2 o 3 años de vida. Y muchas veces las iglesias que han plantado esas pequeñas iglesias son mucho más grandes y más influyentes. ¿Sabe que cuando nosotros escuchamos la voz del Señor vamos a sentir incertidumbre? Diga conmigo incertidumbre. Dice, ahora voy a Jerusalén llevado por el Espíritu Santo, pero no sé lo que allá, qué cosa me espera. ¿Sabe que muchas veces este es el punto donde la gran mayoría de los cristianos nos paralizamos porque no sabemos todos los planes del Señor? ¿Le ha pasado? Es como cuando yo le digo a mi esposa, recibo un texto y le digo, María tuvo un accidente de carro, oremos por María. Y mi esposa me pregunta, ¿y dónde fue el accidente? No lo sé. Solamente sé que recibí un mensaje de texto que dice que María sufrió un accidente y que oremos por María. ¿Y a qué hospital la llevaron? No lo sé. Solamente recibí un texto que dice que oremos por María. ¿Iba con los hijos? No lo sé. Solamente recibí un mensaje de texto que decía, oremos por María. ¿Necesitarán algo la familia? No lo sé. Solamente recibí un mensaje de texto que dice que oremos por María. Muchas veces cuando el Señor nos llama, simplemente nos dice, anda a visitar a María. Pero Señor, ¿por qué estará bien María? Anda a visitar a María. Simplemente tenemos que
empezar a entender que cuando el Señor nos llama va a generar no tan solo un mover del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón y vamos a sentir incertidumbre, pero tenemos que aprender a dar el próximo paso. Diga conmigo, próximo paso. La gran mayoría de las personas se quedan inmovilizadas porque no saben qué va a pasar, cómo vamos a financiar el proyecto, cómo vamos a alcanzar la ciudad. Solamente da el próximo plazo. Hay personas aquí que están solteros. ¿Cuántos solteros hay aquí? Levante su mano. Todos los solteros, manos levantadas, todos con los ojos abiertos. Mi hermano, si usted está soltero, déjeme darle tres consejos sencillos. Báñese. Consiga un buen trabajo, sirva al Señor. Invítela a salir. ¿Sí o no? Gran consejo. Próximo paso. Recuerdo cuando invité a salir a mi esposa por primera vez. Estábamos en un green room, yo era el traductor de un equipo americano y mi esposa era la secretaria de un mega pastor, trabajaban como con 50 pastores, estábamos en el green room, yo vivía en Estados Unidos, ella estuvo en un retiro particular de las damas, como 500 mujeres, estuvo el fin de semana que yo estuve traduciendo, estuvo fuera, no pude verla, no pude saludarla. Me acuerdo que entró esa noche a agarrar sus cosas para irse a su casa. Esa era mi última noche en la ciudad de Buenos Aires y yo era el único traductor. Había 50 pastores interrogando a otros 5 pastores americanos y yo era el único traductor. Y yo sabía que era el momento de la verdad. Y ya había visto cómo muchos habían intentado salir con la secretaria del pastor y había visto cómo el corazón de ellos había rodado por las escaleras como las pirámides mayas. Y yo le decía a los hermanos, lo siento mucho, hermano. Esas cosas pasan, no será la voluntad de Dios. Era mi última noche, Patricia entraba a un cuarto con 75 personas que todos trabajaban para el mismo lugar y yo sabía que ese era el momento, era ahora o nunca. Y la miré a Patricia cruzando el cuarto, teniendo la palabra como traductor y le dije, Patricia, mañana me pasás a buscar antes de que vuelva a Estados Unidos a las 12:45 o a la 1 menos cuarto. Y todos hicieron... Y la miraron a ella y me miraron a mí para ver el corazón destrozado. Y dijo, 12:45 te paso a buscar. Y 6 meses más tarde nos casamos. Ya éramos grandes. ¿Sabe qué? Cuando el Señor nos llama a lugares donde no queremos ir, es para enseñarnos cosas que no queremos aprender. Pero para poder ir a lugares donde no queremos ir en contra de nuestra voluntad y querer aprender lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros, tenemos que dar el primer paso. Diga conmigo, primer paso. Un segundo que vamos a experimentar cuando escuchamos la voz clara del Señor que sigue hablando de nuestras vidas, porque las semanas pasan, los meses pasan, los años pasan y el tiempo para cumplir la misión que el Señor le ha dado a usted de manera particular, no a su iglesia, particular, se está terminando. Porque el Señor le ha dado los recursos que necesita para hacer su voluntad. El Señor le ha dado la capacidad necesaria para hacer su voluntad. El Señor le ha dado las finanzas para hacer su voluntad. Solamente necesita dar el primer paso. Lo segundo que el Señor nos va a hacer experimentar, y esto se lo garantizo, como buen siciliano, es resistencia del enemigo. Si usted piensa que cuando el Señor lo llame a comenzar una nueva obra, a comenzar un nuevo ministerio,
Las puertas del cielo se van a abrir. Quiero asegurarle que no hemos sido llamados a un campo de batalla enemiga en una misión de rescate, y el enemigo no quiere que perder ni uno de sus soldados. Recuerdo cuando el Señor nos mandó a plantar una iglesia en la última ciudad que estamos viviendo. Hemos plantado muchos campus después de esta iglesia. Anteriormente habíamos plantado para otras denominaciones, para otras iglesias nacionalmente, internacionalmente. Y el Señor nos mandó a una ciudad hostil, con 6% de latinos. Gracias, Señor. Appreciate it. Y recuerdo que hicimos una campaña, no teníamos suficientes recursos para comprar todas las cosas que necesitábamos, y habíamos comprado un tráiler y empezamos a poner equipos dentro de esos tráilers. Usted sabe, speakers, micrófonos. Y estábamos ansiosos porque íbamos a rentar una universidad, íbamos a armar y desarmar en un anfiteatro, y estábamos emocionados. Hicimos un gran esfuerzo personal para poder comprar los equipos necesarios para servir a los niños, dar las clases que teníamos pensado y empezar la visión de la iglesia de la ciudad, de amar a Dios, servir a otros y alcanzar a esa ciudad con las buenas nuevas del Evangelio. Y 3 días antes de la gran inauguración de nuestro primer servicio, alguien entró a las facilidades, abrió nuestros trailers y nos robaron absolutamente todas las cosas. Y podríamos haber dicho, bueno, Señor, nosotros ya lo intentamos, cumplimos, hicimos nuestra parte, aparentemente no es tu voluntad. Pero ¿sabe qué? El Señor no había cambiado en lo más mínimo el propósito de Dios para nosotros. Y nos levantamos nuevamente y tuvimos que hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, y Dios abrió las puertas, y 12 años más tarde estamos más firmes que nunca, más entusiasmados que nunca, más determinados que nunca a cumplir la misión inconclusa que Jesús nos dejó. Y mi hermano, si usted no se levanta cada día con esta pasión que yo tengo por las cosas del Señor, la pregunta es, ¿está escuchando al Señor? Porque los cristianos deberíamos ser las personas más entusiastas del mundo, que nos levantamos a la mañana porque estamos en una misión de alcanzar y rescatar. Y orar por los enfermos. Mire, Moisés, en Hechos capítulo 20, versículo 24, dice: ahora voy a Jerusalén llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera, a no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades, de que me esperan, ¿qué cosa? Cárceles y tribulaciones. Bienvenidos al Catacam, donde le decimos que todo va a estar bien. Mi hermano, para hacer la voluntad del Señor hay un precio que pagar. Y si usted no está dispuesto a sufrir penalidades, pruebas, calumnia, usted no está listo para servir a Jesús. ¿Sabe qué? Moisés tuvo al faraón. Los carros del faraón. ¿Sabe qué pasa en la iglesia del Señor? Muchas veces conocemos las canciones, tenemos el merchandise, conocemos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y creo que cada uno de nosotros en cada una de nuestras iglesias conocemos al Salmo a la perfección, pero la gran pregunta, ¿conocemos al pastor? Si usted conoce al pastor, el pastor lo va a poner en la misión de alcanzar y determinar una misión inconclusa que le dejó a 11 hombres que no sabían qué hacer. Moisés tuvo al faraón, José tuvo a sus hermanos, Nehemías tuvo en contra a toda una ciudad. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta de la misión de Nehemías? Que lograron juntos, diga conmigo juntos. Lograron hacer algo juntos en 52 días que separados no habían logrado en más de 150 años de historia.
Y mi hermano, yo quiero decirles que tengo una palabra profética para ustedes. Yo estoy convencido que el Señor puede hacer algo con ustedes juntos, más poderoso y más influyente de que pudieron hacer muchas personas que lo predecieron, todos separados. El pueblo de Nehemías caminaba sobre las ruinas y se quejaban y miraban hacia atrás, al pasado, a través de una línea de espejos retrovisores, diciendo: antes Dios, ¿y ahora qué? Yo estoy convencido que juntos podemos hacer muchas más cosas que separados. ¿Cuántos dicen amén? Si el pueblo de Dios pudo reconstruir los muros de una ciudad en 52 días, ¿cuánto más nosotros podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo? Mi hermano, si usted logra sobrellevar las primeras 3 dificultades, ¿sabe lo que va a producir en su vida? Una increíble, tremenda claridad. Cuando las personas se animan a escuchar la voz de Dios, cuando las personas se animan a dar los primeros pasos, cuando las personas están listas para llevar esa batalla espiritual y soportar lo que necesitan soportar, empezamos a tener una sorprendente claridad. Hechos capítulo 20, versículo 22 dice: no me importa mi propia vida. Lo más importante es que yo termine, ¿qué cosa? El trabajo que el Señor Jesús me dio. Las personas que hemos escuchado la voz de Dios, que hemos sido movidos por el Espíritu Santo, que nos hemos animado a dar el primer paso, que hemos entendido que la resistencia no es un cambio de planes del Señor, sino simplemente el principio de una vida hermosa delante de nosotros, empezamos a tener claridad de parte del Señor. Sabemos con toda claridad a qué decirle que sí y a qué decirle que no. ¿Qué es importante? Las personas que tienen visión personal son aquellas personas que no se distraen con facilidad. Y eso le pasó a Nehemías en capítulo 6, versículo 3. Sus propios enemigos, internos y externos, trataban de disuadirlo. Los enemigos de Nehemías trataban de que parara un poquito. Trataban de que no acelerara el producto, que no los hiciera ver tan mal. Pero Nehemías dijo esto. Dice: entonces, cuando los enemigos querían distraer a Nehemías, dice: entonces envié mensajeros a decirles que yo, diga conmigo yo, que yo estaba ocupado en una obra que muy importante y que no podía ir, ya que el trabajo se detendría si yo lo dejara ir a verlos. Hermano, cuando estamos haciendo la misión del Señor, no nos distrae ni María, no nos distraen los terremotos, no nos distraen el pasado, no nos distrae el COVID-19. Cuando una persona tiene claridad de la visión que Dios le ha dado a esa persona, tiene claridad y enfoque. Diga conmigo enfoque. Una persona con visión y claridad tiene resistencia. Diga conmigo resistencia. Una persona con claridad y enfoque tiene paz. Diga conmigo paz. Una persona con claridad y visión tiene pasión. Yo creo que se ponga de pie para que cambie de posición. Y quiero despedirlos con una palabra que dijo Francis Drake. Y creo que puede resonar en su corazón. Anoche aprendimos la importancia de saber quiénes somos. Hoy quiero recordarle la importancia de saber qué el Señor le ha mandado a hacer a usted. En este minuto que me queda, Sir Francis Drake dijo esto. Estas palabras que quiero que reciba en su corazón. Dice: inquiétame, Señor. Cuando esté satisfecho conmigo mismo, inquiétame, Señor. Cuando se hayan hecho realidad mis sueños, por haber sido muy pequeños, inquiétame, Señor. Cuando llegue a salvo a la orilla porque nunca navegué
muy lejos de casa, inquiétame, Señor. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que nos des un Deo Yonuma, un momento especial, un llamamiento especial para nosotros, tus hijos. Padre, que podamos ser inquietados, que podamos ser desafiados, que podamos ser movidos. Señor, que recordemos que la razón por la cual diste a tu Hijo unigénito, Señor, no es para que vivamos una vida cómoda, sentado en la silla del medio, siendo espectadores de lujos de personas apasionadas por el llamado en sus vidas. Señor, inquiétanos en esta mañana. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que si hay distracciones en nuestras vidas, Señor, que podamos dejarla este mismo fin de semana en el altar, Señor. Y Padre, que recordemos que Satanás solamente puede prometernos las cosas que tú nos puedes dar, que es paz, que es gozo, que es propósito y claridad en nuestras vidas. Inquiétanos, Señor.